con Ignacio Gil Lázaro. Queridas amigas, queridos amigos, hoy no podíamos tener más simbólico y expresivo acompañamiento de fondo que ese que nos llega desde la Plaza de la Virgen. Porque los grandes ejércitos de la antigüedad clásica, los grandes ejércitos medievales, llevaban siempre en vanguardia numerosas formaciones de tambores de guerra para insuflar pánico al adversario y moral de combate, heroísmo y voluntad de victoria a las tropas propias. Tambores de guerra que son expresivos hoy de nuestro combate por España. Ese que estamos librando día a día en los barrios, en los pueblos, en las calles, en los tribunales de justicia, en las instituciones y en el Parlamento Nacional, frente a un ataque furibundo de un traidor llamado Pedro Sánchez, que ha puesto a España en botín y saqueo, en manos de los enemigos declarados de España, que lo son y así se predican, para a costa de nuestra historia, a costa de nuestra identidad nacional, a costa de la convivencia armónica de los españoles, a costa del respeto a la Constitución y a la libertad, el poder mantenerse en el sillón de Moncloa. Por eso, claro que sí, digan lo que digan, claro que sí, hacía falta una moción de censura. Una moción de censura valiente, comprometida, inequívoca, sin tapujos. Una moción de censura que sustancia el doble compromiso de Vox. La palabra dada a los españoles, diciendo que habría esa moción de censura abierta a todos, con un sentido pluripartidario, encabezada por un candidato independiente cuya única misión sería, caso de triunfar esa moción de censura, disolver inmediatamente las Cortes y convocar elecciones generales. Palabra cumplida a los españoles. Palabra cumplida en una hora decisiva, tremenda, en una hora suicida para España, gracias a la nefasta gestión, al saqueo de Sánchez y su banda. Pero en segundo lugar, con la presentación de esa moción de censura, hemos cumplido con nuestro deber con la patria y con nuestro deber con nuestros compatriotas. Deber cumplido, claro que sí, porque cuando está sucediendo lo que está sucediendo en España, cuando la angustia de las clases medias y trabajadoras es creciente porque no saben cómo van a poder llegar a fin de mes, cuando la inseguridad en las calles es constante y disparada, cuando las instituciones pierden y están perdiendo su profundo sentido representativo para convertirse en una especie de zoco en el que todo se puede cambiar, todo se puede intercambiar, vale cualquier cosa, con tal de que Sánchez se mantenga. Cuando eso sucede, no cabe inhibirse, y son cobardes, viles, mezquinos y traidores a España y a los españoles quienes se inhiben. Quienes se inhiben además por miedo a que les tachen de esto o aquello, por miedo a que les digan
van al unísono de Vox. Miedo estúpido, porque se lo dicen exactamente igual. Por miedo, en definitiva, a asumir su responsabilidad. Y no es nada nuevo, eso ya lo conocemos. Y como ya lo conocemos, es por lo que algunos dijimos en su momento, hace unos años, basta, y aquí, hasta aquí, hemos llegado. ¿O no son las razones, las estúpidas razones para abstenerse en la moción de censura, más allá de abstenerse, para no haber capitaneado esa moción de censura como Vox les ofreció? ¿No son esas razones las mismas en virtud de las cuales el último presidente del gobierno de esa formación política a la que me estoy refiriendo prometió hacer esto y aquello, y cuando el pueblo español, harto de una izquierda, la de Zapatero, al final más benigna que la que hoy el pueblo español está soportando, ese pueblo español le dio la mayoría absoluta, ¿qué es lo que hizo? Mantener intactas todas las leyes ideológicas de Zapatero. Dedicarse a pensar que el gobierno de España era una especie de gestoría administrativa en lo que solo había que hacer que intentar cuadrar las cuentas y aceptar el juego sucio, oculto y nuevamente traidor a España, que Zapatero había empezado a negociar con ETA y seguir en la sombra negociando con ETA. Esos de la abstención no son de fiar. Se ha dicho aquí con claridad, y yo insisto en ello. Pasó la época esa de decir, no me gusta esto o aquello de ese partido, pero es que no hay otro, es que lo tengo que votar aunque sea tapándome la nariz. Pasó esa época. Hoy hay una alternativa patriótica, democrática, social, reformista, comprometida con valores y principios inequívocos: la familia, el derecho a la vida, la propiedad, la persona, la convivencia, la patria y la libertad, que se llama Vox. Y hoy ya no hay excusas para la cobardía de ir a votar el mal menor. Si crees en lo que dices que crees, en la intimidad de tu casa, en las conversaciones con amigos, si estás dispuesto a que tu indignación frente a este gobierno se traduzca en compromiso personal, a la hora de acudir a las urnas, en el secreto de las urnas, tienes inequívocamente que apostar por la verdadera alternativa de cambio patriótico, democrático y social, que es Vox. Y si no, eres también un cobarde. Hoy, esos a los que me refiero están celebrando un acto en el cauce del río Turia. Y se han traído a la señora Ayuso, esa que es tan bien tratada en los medios de la derecha madrileña, en la derecha mediática. Esa que muchas veces se reviste en sus declaraciones de una especie de nueva Agustina de Aragón. Pero esa señora que de verdad sigue manteniendo todas las leyes ideológicas de la izquierda que heredó, todas, ¿por qué no las cambiar? ¿Por qué no las ha cambiado? ¿Es creíble Feijóo cuando dice que va a cambiar la ley de memoria democrática y no lo ha hecho todavía Andalucía con mayoría absoluta?
Es creíble cuando dice que va a cambiar la ley trans y no lo ha hecho la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, que se la daríamos sin condición alguna nosotros para que pudiera llevar ese cambio. ¿Qué dice el señor Feijóo de respeto a la identidad de la lengua española, al cuidado de la lengua española? El que en Galicia ha establecido un sistema de imposición lingüística del gallego con exclusión prácticamente total de la lengua castellana. Este es el que se va a Cataluña y habla de que hay que llevar a cabo un bilingüismo amable, un nacionalismo amable. Y la amabilidad en boca de Feijóo y del Partido Popular ya sabemos de sobra lo que significa. Cesión, 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 cesión y cesión a los nacionalistas separatistas. Así que no vengan a engañarnos. Aquí lo que hace falta es respeto a la ley. Y quien tiene la obligación de gobernar sea el primero en respetarla y en hacerla cumplir. Porque la ley en democracia es la expresión de la voluntad popular. Aquí lo que hace falta es coraje político y moral para dar sin descanso, segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, la batalla al marxismo cultural. Ese que quiere imponernos un pensamiento único. El feminismo de combate, que no tiene nada que ver con la absolutamente imprescindible e incuestionable igualdad de hombres y mujeres. La Agenda 2030, que es una forma de romper las soberanías nacionales en beneficio de esas élites globalistas a las que antes se han referido. Por cierto, ¿qué se va a esperar del señor Feijóo cuando uno de sus más conspicuos representantes, ese señor que encendáis la televisión a la hora que sea y en la cadena que sea, con cara en las viejas películas, aquellas de las coproducciones hispano-italianas de historias de Roma de los años 60, siempre había un senador romano que era el malo de la película, el malo muy malo. Pues ese señor tiene cara de senador romano malo de las coproducciones hispano-italianas. Y ese señor hoy está en el Europarlamento. Algunas veces los valencianos lo vimos por aquí, porque también en su largo recorrido de aquí a allá fue diputado nacional por Valencia. Y ese señor, que es demócrata cristiano de toda la vida, anteayer dijo en una televisión que la Agenda 2030 es, literal, el Evangelio. O sea, que para el Partido Popular, para un demócrata cristiano de toda la vida, todo lo que representa y es la antítesis de los principios y valores del humanismo cristiano, que es la Agenda 2030, para este tipo eso es, literal, el Evangelio. Pues esto es el Partido Popular y esto es lo que los españoles y los valencianos pueden esperar del Partido Popular. Un nuevo engaño, una nueva traición, una nueva cobardía y un nuevo fraude. Solos hemos afrontado la etapa última de estos días
del debate y la presentación de la moción de censura. Solos frente al acoso mediático de la izquierda y de la derecha, frente al escarnio de la izquierda en todo su conjunto y las burlas del Partido Popular. Pues lo hemos afrontado orgullosamente solos, porque es un honor y es un privilegio estar solos en la primera línea de la defensa de España. Así que, queridas amigas y queridos amigos, ladran, luego cabalgamos. Ladra el periódico oficial de Ximo Puig, ese que se llama Levante, y es capaz de citar a Baiduxó como parte de la organización provincial de Vox Valencia. Con eso está todo dicho. Disculpable sería si el periódico fuera El Heraldo de Aragón, pongo por caso. Pero claro, dicho por el Levante, pues ya huele a chamusquina. Como huele a chamusquina tratar de establecer durante 3 días seguidos ni más ni menos que el gran titular de portada referido a la crisis de Vox. Pues no, es la crisis de este, que ante la pujanza electoral de Vox en la provincia de Valencia y en la Comunidad Valenciana trata de crear una sensación falsa de crisis, porque sabe que esa pujanza electoral de Vox va a ser definitiva y determinante para que el día 29 tenga que abandonar ese despacho. Y desde aquí también a esos abstencionistas cobardes que le hacen permanentemente los asquitos a Vox, que dicen que aspiran a tener mayorías suficientes. Son tan cobardes que no se atreven a decir, oiga, yo quiero obtener una mayoría absoluta. A esos que incluso dicen, como ha dicho el señor Feijóo, que estaría dispuesto a gobernar con el PSOE sin Sánchez, a esos hoy volvemos a expresar lo mismo que dijo Santiago Abascal en la tribuna del Congreso. Mano tendida para que se dejen de cobardías, de timideces y de chorradas y se pongan también a nuestro lado en primera línea para construir juntos una alternativa que salve a España, a la democracia y a la convivencia de los españoles, a la prosperidad de los españoles, al presente y al futuro de los españoles, del infierno que hoy estamos viviendo. Mano tendida. Pero mano tendida desde la fortaleza de Vox, desde la fortaleza de los votos y de la representación que los españoles y los valencianos en particular nos van a dar. Mano tendida desde la fortaleza de nuestros principios y valores que son innegociables. Y mano tendida para sentarnos en una mesa y no pensar en esto o en aquello, en si fulano es o mengano deja de ser, en cuál es la cuota mía o cuál es la cuota tuya, sino pensar exclusivamente en Valencia y en España. Por eso estamos aquí, por Valencia y por España. Queridos amigos, sin miedo a nada ni a nadie, siempre adelante, por Valencia y por España. ¡Visca Valencia! ¡Viva España!
Y ahora, amigos y amigas, para mí es de una enorme emoción personal. Yo era entonces portavoz del Ministerio del Interior. Viví, como vivimos millones de españoles diariamente durante los larguísimos días, aquella página. Para mí es de una enorme emoción y de una enorme gratitud que hoy haya querido acompañarnos, no solo, que lo es, el mejor de los nuestros, el mejor de Vox, sino un hombre que tiene ya una página propia en la historia de España, representando la fuerza y el valor de los principios y los ideales, y diciendo que los principios y los ideales vencen siempre a la tortura y a la violencia. José Antonio Ortega Lara.